Hola, buenas. Oye tú, ¿sabes qué son los transgénicos? ¿O cómo es que en Colombia los regulan? Pues hoy les vengo a hablar y enseñarles sobre los transgénicos. Pero, ¿qué es un transgénico? Los cultivos transgénicos, o mejor conocidos como organismos genéticamente modificados, los OGM, según el Ministerio de Salud de Colombia, se definen como organismos que han sido modificados o transformados usando técnicas de biotecnología, en los que su ADN presentan uno o varios genes nuevos con el fin de expresar nuevas proteínas que antes no tenían y que les permiten tener nuevas características o mejorar ciertos rasgos como resistencia a plagas, una mejor calidad nutricional, tolerancia a las sequías, heladas, suelos ácidos o simplemente tener nuevos colores, hasta con el fin de producir fármacos. Esto según lo he dicho en el decreto 4525 del 2005. Este concepto se ha ido perfeccionando tras el tiempo, ya que no es algo nuevo. La tecnología del ADN recombinante o ingeniería genética ha sido una senda ya trazada desde que hay registro. Esto es posible gracias a las técnicas tradicionales de genética clásica y molecular que fueron obtenidos por los conocimientos biológicos a través del tiempo. Pero esto tuvo un cambio desde la década de los 70, desde que se permite poder mover fragmentos de ADN entre organismos por pedazos conteniendo uno o varios genes. En el siguiente video podremos ver qué son los transgénicos de manera más rápida para que puedas entenderlo mejor. ¿Qué son los transgénicos? ¿Por qué algunos agricultores los prefieren? ¿Son peligrosos? En este video haremos lo posible para responder a estas preguntas en un minuto. Los cultivos transgénicos han sido mejorados para poder adaptarse y crecer de mejor manera en el ambiente. A nivel mundial, existen solo 11 cultivos transgénicos disponibles comercialmente, y varios de ellos se siembran solo en algunos países específicos. Entre otros, existen soya y algodón resistentes a insectos plaga, que necesitan una menor aplicación de insecticidas, y también existe maíz transgénico tolerante a la sequía. Estos ayudan a los agricultores para obtener mejores cosechas, lo cual nos beneficia a todos, impactando en la disponibilidad de alimentos. Aquí está cómo funciona. Las plantas, como el resto de los organismos, cuentan con todas sus características definidas en su ADN, el cual contiene miles de genes. Los científicos ponen atención en genes específicos presentes en la naturaleza que tienen la información para una característica de interés. Una copia de este gen se introduce mediante técnicas biotecnológicas en las células de las plantas a mejorar. Solo después de años de rigurosa investigación científica que avale su seguridad, estas se autorizan para ser comercializadas. No hay jeringas, no hay Frankenfoods. Así, podemos mejorar las características de las plantas, mucho más rápido que con los métodos tradicionales. Con la demanda de alimentos esperada aumentar significativamente al 2050, los transgénicos pueden ayudar a los agricultores a producir lo suficiente de manera sustentable. ¿Qué tal? Algo conciso, ¿verdad? Bueno, realmente existe un problema con los transgénicos. Aunque a simple vista se puedan considerar solo su potencial, se debe tener en cuenta los riesgos que estos conllevan, puesto que entre estos riesgos se incluye romper límites naturales y el surgimiento de la tecnología del ADN recombinante. Esto se ha realizado principalmente con el fin de la agricultura intensiva, reducción de costos e incremento de ganancias. Pero muchas ONG, organizaciones no gubernamentales, consideran que esta tecnología es altamente peligrosa, ya sea para la salud, el ambiente y la economía de países no desarrollados, como Colombia, aunque hay respaldos para su aceptación. Entre lo que podemos considerar como riesgos posibles por preocupaciones están la alergenicidad. Existe un porcentaje de la población la cual presenta cierto grado de alergia a los alimentos. Esto es afectado por la acción de ciertas proteínas que los alimentos contienen y de los cuales ya se conocen, puesto que hay una lista de los alimentos más frecuentes que están entre estas afecciones. Estos son conocidos como epitopes alergénicos, por lo que si hay otros alimentos que no contenían estas proteínas, pero fueron modificados para codificarlos, pueden llegar a producir estas reacciones, aunque gracias al estudio de estas mismas,
ya se conoce cuáles son y por lo que no se reconoce que haya algún caso en que los OGM muestran una evidencia posible ligada a esto. Transferencia horizontal de genes. Pues tras la creación de los transgénicos, lo que se busca es que presenten resistencia a plagas, por lo que modifican para que estos sean su propio plaguicida. Pero por lo mismo, los organismos a los cuales se les aplica esto empiezan a presentar una resistencia. También por el uso de ciertos marcadores moleculares, los cuales quedan en estos alimentos para la identificación del gen deseado. Hay una preocupación de que estos transfieran a los humanos o a los animales, pero por su dificultad para realizar el proceso de su retiro correspondiente, se deciden dejar en su mayoría. Ingestión ADN. Existe la creencia de que es posible que sea peligroso el ingerir este ADN, dicho por los opositores, pero diariamente los humanos ingieren el ADN presente en los alimentos, ya sea de origen animal o vegetal, e incluso bacteriano. Pero no existe una evidencia que el ingerir esto presente algún problema, ya que el organismo no integra los fragmentos consumidos en la dieta, el cual es fragmentado por el tracto digestivo para ser degradado y aprovechado. La alteración en los niveles de los nutrientes. Otra preocupación es que por el ingreso de estas alteraciones se pueda ver reducidos o modificados los niveles de algunos componentes, o que estos simplemente desaparezcan del alimento en cuestión. Pero la humanidad ya estaba haciendo esto desde hace milenios, escogiendo los organismos cuales han sido favorecidos por la genética con características mejores, sin pensar en este aspecto, pero por esto mismo ha terminado dejando ciertas características siendo tóxicas, aunque hay en cantidades inocuas, que no presentan mayores riesgos, aunque aún así se realizan examinaciones exhaustivas en contexto toxicológico y nutricional. Pero, ¿y en Colombia? Aunque se entiende que estas tecnologías tienen una dificultad extra en el ingreso y establecimiento en nuestro país, junto a que esta busca generar una dependencia económica a los agricultores, el mercado masivo de estos productos puede generar un colapso de economías agroexportadoras de los países del sur. En el 2002 y su anterior década, Colombia pasa de ser un país autosuficiente a un importador de productos agrícolas, para sustentar la seguridad alimentaria. Entre los subproductos que mejor manejo tenían era el maíz y la soya, los cuales fueron debilitando hasta volverse uno de los países más importadores de estos mismos, importándolos desde Estados Unidos. En el año 2002 se aprueba el Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología, del Convenio sobre la diversidad biológica, por la Ley 740 del 2002, en mayo 24, la cual está reglamentada por el Derecho 4525 del 2005, para establecer el marco regulatorio de los organismos vivos modificados, OVM o GMM. De acuerdo con lo establecido, este decreto único reglamentatorio del sector administrativo agropecuario, pesquero y desarrollo rural dispone que corresponda al Estado planificar el manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración y sustitución. De igual forma, que le compete prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Otros aspectos que fueron expuestos con las mismas palabras del doctor ingeniero agrónomo Tomás León Sicard son que estos afectan, demostrando y dando la erosión genética, la dependencia del paquete tecnológico de las empresas a las cuales se le es atribuido estas tecnologías, las semillas y el monocultivo, también la cantidad de plaguicidas. Otros aspectos también son la erosión del suelo. Estos puntos fueron nombrados directamente para apoyar la audiencia dirigida al proyecto de acto legislativo para modificar el artículo 81 de la Constitución Política para la prohibición de ingreso, producción, comercialización y exportación de las semillas OGM.
Esta iniciativa ya fue aprobada el primer debate que tuvo una audiencia pública sobre la prohibición de las semillas transgénicas, acto legislativo que busca reformar el artículo 81 de la Constitución que prohíbe las semillas transgénicas en Colombia, en la cual participaron representantes de organizaciones y redes indígenas, campesinas, agricultores de maíz y algodón, también la academia, ONGs, expertos internacionales, entre otros. Esta audiencia, en la que se presentaron numerosas evidencias científicas y testimonios sobre los impactos y afectaciones ambientales a la biodiversidad, a los cultivos productivos, en la salud y en la alimentación generados por los cultivos transgénicos en el mundo y en Colombia, en el cual también se hizo notar la ausencia de los representantes del ICA y de Agrosavia, en la misma siendo principales autoridades competentes de la materia de la bioseguridad y fomento agrícola en el país. ¿Cómo se aprueban en Colombia los alimentos derivados de plantas genéticamente modificados para su consumo? En el procedimiento de evaluación del riesgo de la toma de decisiones sobre la autorización o no de un alimento derivado de la planta genéticamente modificada para su consumo humano, se basa principalmente en los convenios internacionales de los cuales hace parte el país, como el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, Ley 740 del 2002, y el Codex Alimentarius del Decreto 977 de 1998. Una evaluación de riesgo rigurosa para alimentos derivados de OGM se ha desarrollado, no porque se crea que presentan riesgos, sino para responder a las preocupaciones de los consumidores frente al desarrollo y el uso de nuevos productos y tecnologías. Las autoridades competentes de su control respectivo son el Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en los cuales se crearán comités técnicos nacionales de bioseguridad para analizar la información de evaluación del riesgo presentada y con base en ella emitir un concepto técnico sobre la seguridad para consumo humano de un alimento derivado de la planta genéticamente modificada. Así es declarado por el Ministerio de Salud. Mientras que aún se presentan discrepancias, se presenta una nueva problemática en años recientes, siendo el 2021. La crisis que atraviesa el país por cuenta del COVID-19 hace que los agricultores presenten más presión que nunca para ser más productivos, y aún presentando todas las barreras presentadas en Colombia, ya se usa la tecnología en cuestión ejerciendo presión sobre el Estado. De acuerdo con lo informado de AgroBio, los 3 departamentos que lideran la siembra de los cultivos con esta tecnología son Meta con 28.662 hectáreas, Tolima con 24.874 hectáreas y el Valle del Cauca con 16.354 hectáreas, siendo este último el que más creció en los 3, con una tasa de 43% anual. Tal cual como podemos llegar a ver, los cultivos genéticamente modificados en Colombia muestra que en Colombia se sembró 101.000 hectáreas de cultivos transgénicos en 2019. Esto fue un aumento de 13.071 hectáreas durante el 2019, significando un crecimiento del 15% frente al 2018. El total en los cultivos se muestra siendo el maíz, el algodón y las flores azules representadas en la gráfica, mostrando que el Meta presenta las 28.662 hectáreas, y de ahí podemos ver otros que manejan este tipo de cultivos como lo son Tolima, Valle del Cauca y Córdoba, siendo los números más altos en los departamentos que tienen este tipo de siembras. Pero, ¿por qué prohibirlos en Colombia? Colombia es uno de los centros de origen y diversidad de los principales cultivos que sustentan la agricultura y la alimentación del mundo, especialmente una amplia diversidad de maíces nativos y criollos. Desde hace ya más de 15 años se siembra algodón y maíz transgénico, tecnologías que han sido aprobadas por el gobierno nacional mediante una norma de bioseguridad insuficiente y limitada para controlar los impactos que podrían generar sobre el ambiente, alteraciones socioeconómicas y en la propia salud. Se plantea que la agricultura campesina y comunitaria está atrasada, ineficiente y poco competitiva, y se desconocen los fundamentos de sostenibilidad, productividad y equidad que sustenta la producción campesina.
Esto se evidencia que los pequeños agricultores proveen más del 70% de los alimentos del país y es la que ha garantizado la seguridad alimentaria en situaciones más críticas como la actual pandemia. Ya, como una conclusión, se puede ver que sabiendo que hay un proceso actual en la Cámara de Representantes, siendo un proyecto de acto legislativo para la prohibición total del uso de la tecnología, el proponer que se logre establecimientos de nuevas regulaciones para uso y comercialización dentro del país queda fuera de discusión. Pero siendo propuesto esto mismo, se puede lograr que se reconozcan todos los agricultores por igual, con estrategias que logren centrar los recursos anteriormente usados para el establecimiento de los transgénicos, junto a campañas que se dirijan a los consumidores en los distintos sectores del país, logrando así que haya una conciencia del consumo nacional y el transgénico sin el escepticismo que lidera la sociedad colombiana.